Seràs aquella que vas voler ser. Seràs la tres voltes rebel. Seràs un puny alçat al vent. I tu sols tu faràs vibrar 5 continents. En aquel momento yo no estaba afiliada a comisiones obreras. Sí que era dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, sección Historia, que se llamaba así, y dentro de la célula del Partido Comunista, me dieron la oportunidad de ser la encargada de tomar contacto con las comisiones obreras. Y recuerdo perfectamente aquella reunión que tuvimos en el coro de una iglesia donde brillaba extraordinariamente César Llorca. Fue mi primer contacto con las comisiones obreras. En el año 71, sin terminar la carrera, hubo una caída muy gorda del PC, es decir, bueno, caída para la gente que a lo mejor no entiende aquello, era que desmantelaron la célula del Partido Comunista de la Universidad de Valencia. Y una de las personas que fue detenido era el que entonces era mi novio. Por primera vez en la historia de las detenciones a los estudiantes fueron torturados salvajemente. Hasta aquel momento se había torturado a los obreros, a Antonio Montalbán, a Antonio Palomares, que les llegaron a poner hasta corrientes eléctricas. Pero los estudiantes, ellos consideraban que eran los hijos de la burguesía y por lo tanto pues alguna hostia caía de vez en cuando, pero sin más repercusión. Fue terrible aquello porque había que estar escondida, tomar contacto con los padres de mi novio y una cosa curiosa, éramos muchas las chicas organizadas en la célula del PC de la Universidad de Valencia y no nos detuvieron a ninguna, es decir, en aquel momento el machismo de la brigada político-social nos favoreció. Las cosas se nos pusieron muy crudas, sobre todo a mí a nivel familiar, porque mis padres bueno, no aprobaban que ellos se suponían que yo militaba también en el Partido Comunista y no aprobaban tampoco que tuviera como novio a un comunista. Y entonces, en un acto casi de heroicidad, decidimos casarnos para evitar tanto los problemas de su familia como los de la mía. Y bueno, el problema es que él estaba detenido, pero en aquel momento no se nos ponía nada por delante. Nos casamos por la iglesia y decidimos que si el 15 de julio no lo habían puesto en libertad, porque después de estar 14 días en comisaría, dado que había estado de excepción, pasó a la cárcel Modelo de Valencia, pues nos casábamos en la capilla de la cárcel Modelo de Valencia, que para eso el cura era compañero mío de facultad. Menos mal que no pasó eso y que lo pusieron en libertad el día 5 de julio, porque si no yo a mis padres de aquella los mato, de verdad. Claro, mis padres en aquel momento me dijeron, si eres tan chula para casarte, pues tienes que ser igual de chula para alimentarte. Y fue una etapa muy difícil, porque trabajar y estudiar al mismo tiempo. Nos casamos el 15 de julio del año 1971, era complicado, era muy difícil. En aquel momento yo no tuve tampoco mucha dificultad para encontrar trabajo, porque en las academias preferían gente no titulada, y así, lógicamente, te contrataban, sí te contrataban
por una categoría inferior a la que te correspondía, y por supuesto en aquel momento no pensamos en absoluto tener hijos. Fue una etapa de no militancia porque era extraordinariamente difícil. Además yo me enfadé mucho con el Partido Comunista, dado que el que ya era mi marido fue juzgado en el Tribunal de Orden Público y le pedían 4 años de cárcel. Entonces teníamos claro que no queríamos que pasara 4 años en las cárceles franquistas. Yo fui a pedir pasaportes, te estoy hablando del año 74, para marcharnos a Francia, y me dijeron que en aquel momento la consigna era cumplir las condenas en las cárceles franquistas. Entre mi trabajo, mis estudios y todo lo demás, la verdad es que fue una etapa en que dejé la militancia. Me licencié definitivamente en el año 73 y ya, bueno, el título te avala también para optar a una situación mejor. Pero nos fuimos planteando poco a poco, dado que podíamos vivir, tener hijos. Mi hijo nació en el 77 y mi hija nació en el 79. La conciliación. La conciliación, yo siempre he dicho que cuanto más progres son los hombres, es peor la conciliación. Porque los otros no se lo creen, pero los progres tampoco. Lo que pasa es que la teoría la tienen clarísima. Es cierto que yo la maternidad la viví intensamente, me volqué mucho con mis hijos, los disfruté mucho, pero también tuve muy claro, a pesar de lo que me costó cuando se me terminó el periodo de baja maternal, que entonces era muy poquito, tuve claro que yo tenía que trabajar, que no podía quedarme en casa. Con esfuerzo, en el año 84 saqué las oposiciones y aquello fue una tranquilidad y liberación total, porque sabía que era un trabajo para toda la vida y que además en un instituto yo tenía libertad de cátedra. Porque es cierto que enseñando historia, y además enseñaba otras asignaturas, siempre introducías aspectos de igualdad, pero había que ir con cuidado, sobre todo en las academias privadas, que muchas veces hasta te grababan. Ya en el año 84, a raíz de trabajar en un instituto, tuve mucha suerte. Primero estuve en Sagunto, después 3 años en Burjasot y después me dieron destino definitivo en Altea. Siempre encontré unas juntas directivas, sobre todo en Burjasot, una mujer que además había escrito bastante sobre el tema de la mujer, que era la directora, Manuela Balanzá, y ahí ya era otra cosa. Lógicamente Franco ya había muerto, se empezaban a organizar los primeros movimientos feministas organizados y bueno, yo en clase entraba siempre. Recuerdo que mi destino antes de pasar a ser liberada sindical fue en el Sánchez Guarner de Silla. Entraba hablando en femenino. Se quedaban un poco a la expectativa y entonces decía, claro, es que me dirijo a las personas. Entonces las personas es femenino. Aquello va haciendo un poquito de mella, porque recuerdo perfectamente un día entrando en clase que se me escapó, claro, las estructuras lingüísticas las tienes muy interiorizadas, se me escapó buenos días chicos, y entonces un alumno me dijo, Ofelia, ¿ya no nos consideras personas? Fue una de las cosas más gratificantes que me han pasado en la vida. Eran momentos en la enseñanza conflictivos y, lógicamente, esa rebeldía que yo tenía que encauzar de alguna manera, la encaucé a través del sindicato. Si mal no recuerdo, me afilié en el año 88 a la Federación de Enseñanza
y la Federación de Enseñanza Militar ahí fue un gustazo, porque no es que fueran muy feministas, pero dentro de la estructura de comisiones obreras era de lo más potable y que como mínimo te escuchaban. Sí, en la Federación de Enseñanza y en el instituto, la verdad es que la lucha por una enseñanza pública y de calidad en aquel momento era importante, y la lucha por una enseñanza pública de calidad tenía que ser también coeducativa. Fue cuando empezamos a introducir el término coeducación, y estábamos algunas profesoras implicadas en ello, y digo bien profesoras, pero íbamos un poco por libre. Ahí la que escribió, y merece la pena nombrarla, bastante sobre coeducación, que de alguna manera nos alimentó a las que teníamos espíritu y ya nos denominábamos feministas, era Charo Altable, que escribió mucho sobre todos los aspectos de coeducación. En el sindicato me propusieron liberarme dentro de la Federación de Enseñanza, pero yo en aquel momento sabía que dentro de mi centro era importante también la lucha activa, y además yo disfrutaba. Éramos un centro además pionero en la reforma educativa que se estaba llevando adelante, fue la época del PSOE, la época de la LOCSE, y no quise pasar allí. Aún así fui cabeza de lista en las elecciones sindicales de la provincia de Valencia, que para mí fue un orgullo. Y en el año 2000 yo estaba ya tan tranquila en mi lucha, en mi centro. Siempre me ha gustado enseñar, dar clases. Creo que enseñar historia es un privilegio que no tienen el resto de las asignaturas. Cuando Joan Cifre me propuso pasar a formar parte de la comisión ejecutiva como secretaria de la Dona, de la mujer, en principio dije que no, que yo en mi instituto estaba bien, pero claro, fue llegar a casa y decir: pero Ofelia, ¿qué has hecho a una feminista? Darle el cargo de la secretaría de la Dona en el sindicato más importante. Le llamé rápidamente por teléfono y le dije: me lo he pensado mejor, quiero formar parte contigo, bueno, con la ejecutiva de comisiones obreras. Y fueron unos años verdaderamente importantes. Yo aprendí mucho, porque venía de la función pública, y lógicamente en la función pública, y sobre todo dentro de un instituto, éramos de alguna manera un sector de la población privilegiada. Podíamos decir lo que quisiéramos en los claustros, en las aulas tenías libertad de cátedra, sabías que tu puesto de trabajo era para toda la vida, pero claro, llegué al sindicato y conocí la realidad de las trabajadoras. Y fueron las trabajadoras y las condiciones de trabajo las que me enseñaron día a día y las que me inyectaban ese espíritu de lucha que me hacía ir a las empresas a pelearme con el empresario. Pero claro, eso se hace muy bien formando parte de la comisión ejecutiva del sindicato más importante en cuanto a su implantación no solamente del País Valencià, sino de toda España. La verdad es que quizá era un poco descarada, pero mis compañeros tardaron en aceptarme tal y como era, pero al final me aceptaron. Eso sí, estaba disponible prácticamente las 24 horas del día. Mis hijos ya eran, en el año 84, pues estaban ya los dos en la universidad. El periodo aquel de bachillerato en el que yo me había volcado mucho
en ellos, que como profesora era exigente, lo había pasado y entonces dediqué mucho tiempo a esta actividad, pero fue un tiempo fructífero porque me formó, aprendí, solucioné, con mis compañeros llegué a tener una relación de tú a tú, de consideración, etc. Y mis compañeros además se esforzaban. Lo que pasa es que había veces que decías, claro, les falta el conocimiento del feminismo. Recuerdo una vez, que no voy a decir la federación, que vinieron encantados los delegados, eran todos delegados, una federación masculinizada, a decirme, mira lo que hemos incluido en el convenio, Ofelia. Y en el convenio ponían, las trabajadoras que tengan hijos de menores de 3 años pueden incorporarse 1 hora más tarde al trabajo para llevarlos al colegio o a la guardería. Digo, ¿y qué pasa? Que ellos no tienen que llevarlos al trabajo o a la guardería. Ay, Ofelia, después de lo que nos ha costado, pues ya lo estáis cambiando. Pero la verdad es que eso también cambió en comisiones, es decir, en la formación se introdujeron también toda una serie de cursos de igualdad que ellos lo hacían al principio sin verles mucha utilidad, pero después se la vieron. Por ejemplo, yo recuerdo en los planes de igualdad que se metían directamente en ellos. Tenían sus dudas y no tenían problema en plantearlo. Yo tampoco tenía problema en acompañarles a negociar un convenio colectivo, que eso me gustaba muchísimo, para solventar aquellas dudas que pudieran tener. Es verdad que el hecho de ser la secretaria de la DONA, de Comisiones Obreras, te da mucha visibilidad social. Y lo que está claro es que tienes que tomar contacto con las instituciones y también con los grupos feministas que había en Valencia en aquel momento. En honor a la verdad, tengo que decir que a las sindicalistas no nos miraban muy bien. Y en principio no nos miraban muy bien porque trabajábamos en organizaciones mixtas. Sin embargo, también se dieron cuenta de que los medios que teníamos las mujeres sindicalistas eran infinitamente mayores que los que podían tener ellas, y lógicamente se apoyaban en nosotras. Yo tuve suerte de compartir con la compañera de UGT, Elvira Ródenas, que también una mujer muy feminista, y que nos poníamos muy de acuerdo antes de hablar primero con las instituciones y después con los grupos feministas. Con las instituciones no fue fácil. Fue una época dura del Partido Popular, que parecía que no iba a salir nunca de las instituciones del País Valencià, pero la directora general de la Mujer sabía que se enfrentaba a 2 mujeres potentes con las que tenía que contar, porque recuerdo perfectamente un curso que organizó sobre igualdad en el trabajo y solo invitó a las mujeres empresarias. Claro, allí nos presentamos, Elvira y yo, y dijimos que de qué iba, que si no se había dado cuenta que en el mundo del trabajo la mayor parte eran trabajadores y trabajadoras, y en determinados sectores trabajadoras. Por lo tanto, las organizaciones sindicales, los sindicatos de clase, teníamos mucho que decir, y nos metió en el programa. Nos tenía respeto, no simpatía, pero sí respeto. Tomamos contacto cada vez mayor con organizaciones feministas, y entonces se organizó la plataforma feminista del País Valencià, donde estábamos también representadas las secretarias de la DONA, de la Mujer, de las 2 centrales sindicales. En aquel momento también se creó el Consejo de la Mujer. En este Consejo de la Mujer
estábamos de alguna manera claramente divididas en dos partes. Por un lado estábamos Comisiones Obreras, UGT y Mujeres Progresistas, y ya la mayoría estaban representadas por organizaciones de mujeres, sobre todo por Tirius, que era de mucha implantación, pero era una organización muy del Partido Popular. De allí salieron algunas mujeres que destacaron después en las listas de las elecciones políticas. Pero era un foro importante porque yo recuerdo la lucha que llevamos, y yo ya no lo conocí, pero al final sí que se admitieron, porque estuvieran ahí representadas las mujeres lesbianas. Ellas no querían ni oír hablar de eso y siempre lo tumbaban. Yo ya como secretaria de la Dona había tres aspectos de mujeres que me preocupaban. Unas eran las mujeres lesbianas, porque sufrían una doble o triple discriminación. Otras eran las prostitutas, y otras eran las expresas, mujeres que habían tenido un desliz, que habían, del tipo que fuera, que habían pagado su pena, pero que no tenían ningún tipo de oportunidad de volver a reinsertarse socialmente. En la cárcel de mujeres estuve durante 3 veces y te impacta, pero ahí los medios que teníamos después para intentar que estas mujeres tuvieran una cabida en el mundo laboral, sobre todo eran medios políticos, que de alguna manera el expediente no apareciera. Con las trabajadoras del sexo, puesto que yo no soy abolicionista y continúo diciéndolo así, ahí tuvimos muchos enfrentamientos dentro del feminismo entre sí. Y ahí tuve la inestimable ayuda de Nuria Espí, que estábamos las dos en la misma línea, de Madalen López Precioso y de Ruth Mestre, de la Facultad de Ciencias Sociales, que con ellas hicimos unas jornadas en Madrid, y también con el colectivo Etaira, que es una asociación de mujeres prostitutas, de mujeres trabajadoras del sexo, pero todavía eso continúa en carne viva, las posiciones virulentas, sobre todo por mujeres muy destacadas dentro del feminismo. En ese Consejo de la Mujer, como curiosidad, pasaron muchas cosas, y es que, claro, yo fui secretaria de la Dona durante 8 años, y la segunda parte fue Blasco, Rafael Blasco, el conseller de Política Social, y él era tan tremendo que presidía el Consejo de la Mujer en lugar de dejarlo a la directora general. Pero es curioso, porque recuerdo perfectamente sacar una resolución, intentar sacar una resolución apoyando la ley del aborto, las modificaciones, y así como las mujeres del PP se cerraban en banda, él daba una de cal y otra de arena, y en el momento en que se iba, que dejó, creo que a José María Felip presidiendo el Consejo de la Mujer, fuimos Amalia Alba y yo, la presidenta de Mujeres Progresistas, a hablar con él en un apartado, diles que sí, dile que lo apoyamos. A él, como no iba a abortar, me imagino que no le iba ni le venía mucho. Pero por otro lado, no hay que olvidar la trayectoria de Rafael Blasco, que él había militado en el FRAP, por lo tanto había cosas que de alguna manera le sonaban. Pero para mí, el estar representada en las instituciones era importante, pero era mucho más importante la labor que se hacía dentro de nuestra organización sindical.
sobre todo como Cristina me ha recordado a la hora de elaborar los documentos congresuales tanto del País Valencià como de comisiones obreras a nivel estatal. Yo tuve la suerte de tener como compañeras en aquellos 8 años a responsables de la mujer de territorios y federaciones muy feministas, muy potentes. Como nos reuníamos cada poco tiempo, que nos reunía la responsable de la mujer estatal, intercambiábamos conocimientos, intercambiábamos sobre todo experiencias y teníamos una línea común a la hora de introducir nuestras reivindicaciones feministas dentro de los documentos congresuales. Y sí, salían. Es decir, yo en esos 8 años sí que noté un cambio de mentalidad por parte de los compañeros. Es verdad que procuraba tener muchos plenarios de mujer a nivel del País Valencià y entonces las compañeras hacían fuerza y eso se iba extendiendo, que no podemos decir que nuestros compañeros sean feministas, pero entienden el feminismo y empiezan a apreciar la diferencia entre meter en un convenio colectivo una cláusula que lo que hace precisamente es todavía hacernos más dependientes de ese papel de cuidadoras que la sociedad nos ha colocado a la espalda y de los que todavía no nos hemos liberado. Por otro lado, también como secretaria de la Dona tenía posibilidades inmensas a la hora de traer a mujeres de fuerza, de peso, para dar charlas sobre cuestiones concretas. Muchas fueron las que vinieron, pero a María Ángeles Durán jamás la olvidaré. A ella y a su trabajo sobre las mujeres y los cuidados, que todavía es algo de lo que todavía no nos hemos liberado. Esto sería, de una manera muy genérica, mi trayectoria quizá más importante en mi vida después de ser madre, que fue la de ser secretaria de la Dona de un sindicato como el mío, que es de comisiones obreras. Después, avatares del destino, vamos a denominarlo así. Yo iba en otra lista distinta a la que fue el siguiente secretario general de comisiones obreras, Paco Molina, y entonces no continué siendo la secretaria de la mujer. En aquel momento estuve a punto de volver a mi puesto de trabajo, pero no, formar parte de la ejecutiva era importante. La secretaría que llevé en aquel momento era cooperación y movimientos sociales, y aquello me daba también unas posibilidades inmensas, sobre todo en movimientos sociales, de poder extender, por supuesto, los principios del sindicato y la lucha del sindicato por tener unas condiciones de trabajo dignas y seguras, pero también tomar contacto, continuar tomando contacto con las mujeres para luchar por algo que tenemos cada día más cerca. Y después de 2 años en la ejecutiva de Paco Molina, ya no me retiré, continué sin formar parte de la ejecutiva, pero sí ayudando a responsable de cooperación, y ahora tengo el honor de ser la síndica de la afiliación, que de alguna manera me mantiene unida al sindicato y me mantiene muy viva a ese nivel. Yo creo que lo llevaba peor mi marido que ellos.
ellos, sobre todo mi hijo, siempre ha estado muy orgulloso de su madre. Ella también. Los dos han militado en comisiones obreras y mi hijo de alguna manera me daba alas a decir lo que mi hija consideraba que podía ser alguna barbaridad. Es decir, mi hija, cuando yo escribía algo, a veces era la censura y me decía: mamá, esto no lo pondrás. Yo le decía que no, pero lo mandaba. Recuerdo una vez que en titulares del periódico dije que la Iglesia era el brazo armado del PP, ya que yo, claro, les había dado el titular a los periodistas. ¿Ves, mamá, cómo te lo decía? Pero bueno, la verdad es que creo que los dos han estado muy orgullosos de mí. De alguna manera él me daba alas y de otra manera ella intentaba rectificar aquello que consideraba excesivo. Mi hija es como más prudente, y yo de prudente es que no tengo nada. Pero sí, los dos en ningún momento me pusieron la menor pega para ir de viaje o esos horarios tremendos que teníamos las sindicalistas y que todavía continúan teniendo, de prácticamente 12 horas presenciales, dependía de la época. Pero no he tenido nunca problema en ese sentido con ellos. En Martínez Cubells, de alguna manera, allí era el refugio de diversas mujeres organizadas sin un nombre determinado. Cuando yo recuerdo, ya había tomado contacto con mujeres progresistas que además me unían relaciones de amistad, y pasé por Martínez Cubells tomando contacto con mujeres separadas y divorciadas, que no tenía tanta implantación. Y allí estaban también algunas mujeres abogadas, pero que no terminaban de estar organizadas. ¿Cómo nos veían? Dentro, yo no quiero hablar de feminismo radical porque creo que es un error. Simplemente son distintas maneras de entender el feminismo. Yo el feminismo siempre lo he entendido en una organización mixta, porque los cambios sociales se producen por hombres y mujeres. Hay algunas otras feministas que no les gusta militar en organizaciones mixtas, y de alguna manera a nosotras nos miraban como si no tuviéramos la pátina del feminismo de verdad. Insisto, no quiero hablar de radicalismos, porque es que además hay muchas maneras también de interpretar el feminismo. Sin embargo, aquel momento de mujeres separadas y divorciadas, mujeres progresistas, secretaría de la Dona de Comisiones Obreras y responsable de la mujer de UGT, de alguna manera tomamos un cierto contacto de amistad. Y entonces también tomamos contacto con las universitarias, que tampoco estaban organizadas, a pesar de que existían aulas de feminismos, pero no terminaban de estar organizadas. Y fue en aquel momento cuando, te puedo hablar del año 2003 o 2004, cuando las mujeres universitarias, dentro del Departamento de Igualdad, separadas y divorciadas, otras mujeres que abogadas, las TEMIs, mujeres progresistas y las responsables de las mujeres UGT y Comisiones Obreras, formamos la Plataforma Feminista del País Valencià, cuyo fin sobre todo era mantenernos en contacto, intentar echarnos un cable, porque muchas veces pues
a lo mejor una compañera tenía un problema de carácter familiar y necesitaba una abogada feminista, o a lo mejor ellas tenían también un problema laboral y venían a nosotras. Y sobre todo para de alguna manera organizar conjuntamente los eventos más significativos, como era el 8 de marzo. A mí había cosas que no terminaba no terminaba de estar de acuerdo con la cuestión de los hombres detrás. Yo iba en la pancarta de cabecera porque era importante que allí estuviera Comisiones Obreras, pero en cuanto podía me iba con la pancarta de mis compañeros y de mis compañeras. Después hemos continuado en contacto. Insisto, hay muchas maneras de entender el feminismo. Si dijera que todas son válidas, yo tengo la mía y es la válida, pero eso no me impide ser amiga o tomar contacto con otras mujeres. Lógicamente tiende siempre a ser amiga íntima de una persona que piensa igual que tú, porque sabes que te va a entender. Yo a Nuria Espía hará tiempo que no la veo, pero sé que está ahí y que siempre estará. Y que pertenecía a otra, ya estaba ella encuadrada cuando yo tomo contacto con ella en otra organización política, pero que tenemos las mismas ideas. Claro que nosotras podemos aportar mucho, por supuesto, tenemos una infraestructura importantísima, cosa que las organizaciones pequeñas de mujeres feministas carecían de ellas. Y creo que hemos sido siempre, tanto UGT como Comisiones Obreras, extraordinariamente generosas a la hora de poner esa infraestructura al servicio del feminismo. Como curiosidad, mirad que he dicho el 8 de marzo lo organizábamos porque el 25 de noviembre no había manifestación, era concentración. No sé si os acordáis. Y recuerdo perfectamente un año que ahora mismo no sé cuál, pero entre 2000 y 2008, que protestamos delante de la Embajada de México por el feminicidio que se estaba llevando adelante contra las mujeres mexicanas. Y estábamos enfervorecidas. Y en aquel momento, delante de la Embajada de México, dijimos, chicas, pa'lante, porque estábamos cantidad de mujeres. Y fuimos Amalia Alba y yo a preguntarle a la policía, vamos a ir en manifestación hasta el ayuntamiento, nos va a detener. Dice, no señora, no. Y entonces ya nos fuimos en manifestación hasta el ayuntamiento. Y a partir de aquel momento, bueno, era lógico que el 25 de noviembre hubiera también una manifestación, pero en el País Valencià solamente había Amalia y yo. ¿Cómo podía haber sido otra? Lo que pasa es que en ese fervor, pues claro, te atreves a lo que sea, y que nos hubiera dicho que no, que le hubiéramos dicho, pues ala, llévenos usted a todas. En el aula a mí sé que decían, sí, Ofelia la feminista, pero sí que sobre todo a mis alumnas, cuando todavía tengo contacto con ellas porque están en Facebook, me dicen, nos abriste mucho los ojos, Ofelia. Yo inculcaba esos aspectos, además en una asignatura que me lo permitía, que era la historia. También, lógicamente, estaba condicionada por un programa, sobre todo porque la historia de España la daba yo y ellos tenían la selectividad. No solamente inculcaba el protagonismo de las mujeres, alguna incluso venía a pedirme bibliografía para poder leer algo de las mujeres, sobre todo las ilustradas en el siglo XVIII, cuando impartía Historia Universal. Pero bueno, tenía el freno de tener que impartir un programa. Pero claro, yo en mi clase he explicado la Segunda República y la Guerra Civil.
sobre todo la Segunda República y lo que significó aquello para las mujeres. No solía salir la Segunda República en los temas de selectividad, no solía salir. Pero bueno, sí que procuraba que tuvieran una visión totalmente distinta a la que aparecía en los libros de texto. Entonces, en ese sentido, tenía muy clara la libertad de cátedra. Es verdad que no tuve nunca queja de ningún padre, es verdad que sobre todo en Silla, yo formaba parte también como representante del instituto en el Consejo Escolar Municipal y tenía muy buena relación con el alcalde de Silla, y el 8 de marzo venían los motoristas al instituto y nosotras salíamos todas vestidas de color morado y el instituto aparecía lleno de o fotografías de mujeres o escritos o lemas o lo que sea. Eso, lógicamente, el sindicato me apoyaba y me facilitaba todos aquellos aspectos de los que yo podía carecer. Pero bueno, en un centro de enseñanza ya posfranquista, normalmente compañeros y compañeras se prestaban perfectamente a eso. En el sindicato, claro, había determinados compañeros a los que eso les costaba. Por otro lado, en el sindicato se funcionaba mucho con algo que se había ido adquiriendo a lo largo del tiempo y aquello no cambiaba, es decir, las asambleas. Pues las asambleas, cuando llegaban las 7:30 o las 8 de la tarde, las compañeras del sindicato se tenían que marchar porque habían dejado a sus hijos e hijas con una vecina o con el abuelo o con quien fuera, y ellos continuaban. Y entonces se tomaban las decisiones después en un bar con una cerveza. Eso había que cambiarlo. Y eso no es fácil de cambiar. Lo primero que tienes que hacer es quedarte. Yo tenía posibilidades, dado que mis hijos ya estaban en la universidad, estaban estudiando y no me necesitaban de alguna manera como hubiera sido tener críos más pequeños. Pero había que cambiar esa dinámica. Teníamos que tener las mujeres una mayor participación. Yo la verdad es que me recorrí todo el País Valencià animando a las compañeras, hablando sobre todo con los secretarios generales, porque casi todos eran secretarios generales, de federaciones y de territorios, incluso en federaciones tan feminizadas como puede ser la Federación de Enseñanza y la Federación de Sanidad. Bueno, Tere Conca estuvo mucho tiempo, pero si no, todos han sido compañeros los secretarios generales, y que esa dinámica la teníamos que ir cambiando poco a poco. No podíamos cambiar las cosas de un día a la mañana, pero había que empezar sobre todo a poner a las mujeres en los puestos de responsabilidad, y fue la época de las cuotas, que yo soy muy amante de las cuotas, y las cuotas costó introducirlas, pero mucho. Y cuando se introdujeron ya, pues ya la tenías. Algunas compañeras me decían: Ofelia, ¿está lista? Y entonces llegaba Ofelia, que pasó era de la ejecutiva, y decía: compañeros, esa lista está impugnada. Te querían matar, pero metían a mujeres. Eso fue muy bonito. A mí aquello, hombre, no me gustaba impugnar listas, pero algunas he impugnado. Entonces, cuando ya en algún momento, ten en cuenta que yo estuve 8 años al frente de la Secretaría, en algún momento decían: no, esa lista no, que nos la impugna Ofelia. Y claro que la impugnaba. Entonces ya se van habituando a algo que tenía que estar perfectamente interiorizado, pero que lógicamente no es problema de nuestros compañeros, es que la sociedad no lo tenía interiorizado, que eran las cuotas,
de la época de los inicios a llegar ahora, que en la definición aparece la palabra feminista como relativo a nuestro sindicato, pues anda que no nos ha tocado lidiar a todas las mujeres, a todas. Lo que pasa es que era importante que estuviéramos en puesto de mando, y también intentar saber mandar, es decir, si tenías que sacar los galones, pues los sacabas, pero también sabían perfectamente que en una huelga general tú a las 6 de la mañana o a las 2 de la mañana estabas en la primera fila del piquete, y eso era importante también, que los compañeros nos vieran como iguales.